Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy vamos a tener una entrevista con la especialista en género, Yolanda Rojo. Ella nos va a hablar acerca de la situación del Perú a raíz de los acuerdos y de la conferencia de Beijing ocurrida hace 20 años, acerca de la mujer. ¿Cuál es la situación de la mujer hoy actual en el Perú? ¿Qué cosas hemos avanzado en temas de educación, en temas de la infancia? Todo esto va a ser resuelto en nuestro programa del día de hoy. Como siempre, vamos a tener acá en nuestra sección el personaje de la semana. Y el personaje de la semana no es nada menos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Por qué es el personaje de la semana? Hoy, en una ofensiva diplomática muy interesante, el primer ministro ya está retornando desde Estados Unidos luego de una semana muy laboriosa, donde se presentó ante el Congreso estadounidense para pedirle que Estados Unidos no tome ningún tipo de acuerdo con Irán con respecto a las armas nucleares. Como sabemos, la administración Obama ha decidido tener un acuerdo con el gobierno de Irán, mientras que Israel considera de que esto es un poco viable que se cumpla por parte de Irán. La peor pesadilla para el gobierno israelí es que exista un país árabe con armas nucleares. Aunque no está confirmado, Israel es el único país con armas nucleares en Medio Oriente. Lo más interesante aquí es que se nota la división de política exterior entre el presidente Barack Obama y su Congreso dominado por los republicanos que respaldan al primer ministro Benjamín Netanyahu. Veremos qué pasará en las próximas semanas con respecto a este conflicto. Pasemos a la cifra de la semana. Y la cifra de la semana simplemente es 17. Esta cifra es para recordar las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con respecto a los integrantes que debe tener la embajada estadounidense. De acuerdo a su propia legislación, ha dejado 15 días para que existan nada más que 17 diplomáticos en territorio estadounidense, en reciprocidad, de acuerdo a Maduro, de la cantidad de diplomáticos venezolanos que se encuentran actualmente en Estados Unidos. Esto es parte de una polarización mayor entre Venezuela y Estados Unidos en una guerra diplomática que no tiene cuándo acabar. Veremos qué sucede si esto, los países, los cancilleres Mercosur, que hoy viernes deberían estar en Venezuela, pueden mejorar no solamente la situación interna, sino también las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Dicho esto, vamos a ir a la entrevista. Muy buenos días, señora Rojo. Gracias por estar acá en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos acá porque justamente este domingo se celebra el Día de la Mujer y se ha hecho ya una evaluación de los avances que se tiene acerca de lo que es la declaración o los acuerdos de Beijing, pasado 20 años, estos acuerdos que se formaron en el año 1995. Para poder explicar y traer introducción en el conjunto, ¿qué son los acuerdos o la declaración de Beijing de 1995? ¿Por qué fue tan importante? Bueno, la declaración de la Cuarta Conferencia de las Mujeres Beijing 1995, en la cual participaron una gran cantidad de países del mundo y también el Perú, es muy importante porque tiene acuerdos para el mejoramiento de los derechos, del acceso de los derechos de las mujeres del planeta en diferentes aspectos, ¿no? En salud, en educación, en ingreso económico y acceso a recursos, en acceso a derechos humanos. Y entonces, a partir de esta conferencia, situación de la infancia también y de la educación, a partir de esta conferencia los países acordaron y firmaron un conjunto de consensos, de acuerdos, de metas que los países se comprometían a cumplir, y obviamente entre ellos nuestro país, el Perú, ¿no?
Ahora, ya ingresando un poquito antes de ingresar al punto del tema de educación y el tema de la infancia, que nos va a preocupar principalmente, en forma general, ¿puede ser que en estos 20 años ha habido un avance legal o ya ha habido un avance en el campo mismo, ¿no? ¿Cómo lo observa? Hay un avance importantísimo a los 20 años de la conferencia de Beijing, muchos de los cuales son gracias a la propia participación ciudadana y a la propia organización de las mujeres y de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que han puesto la agenda de género y la agenda de las mujeres en las políticas públicas. Sin duda hay un conjunto de avances en el Estado peruano, ¿no? Tenemos un Ministerio de la Mujer, hace pocos años, hace un par o 3 años, se crea la Dirección de Transversalización de Género, que tiene como mandato la asistencia técnica y el vigilar que los diferentes sectores de nuestro país, los diferentes ministerios, transversalicen género en las políticas. Tenemos un conjunto de normativas importantes. La última de hace 2 días es la firma del protocolo contra el abuso sexual callejero. Tenemos el año que ha pasado el protocolo el médico para el aborto terapéutico en el caso de que las mujeres corran peligro de muerte frente al embarazo. Es un logro importantísimo porque hace casi un siglo venimos esperando ese protocolo. Tenemos avances en términos, por ejemplo, de la ley a favor que las niñas embarazadas, las niñas y adolescentes embarazadas puedan permanecer en las escuelas, la ley 29600. Tenemos un conjunto de planes fundamentales para garantizar el acceso a los derechos de las mujeres, entre ellos, por ejemplo, la Comisión Multisectorial contra el Embarazo Adolescente, para la prevención del embarazo adolescente, ha firmado hace poco un plan multisectorial para prevenir el embarazo. Hace 2 días, o ayer, fue justamente la aprobación en el Congreso para defender la integridad de la mujer en las calles, ¿no? Cuando ocurre en las calles, contra todo lo que es el bullying y cualquier tipo. Justo lo que decía, la ley contra el abuso basado en género callejero, ¿no? El abuso callejero. Tenemos la ley de cuotas, efectivamente el 30%. A nivel político, y eso vamos a tocarlo también. Exactamente, ¿no? Sin embargo, no necesariamente esta abundante normativa, que de hecho es un avance fundamental para el Estado, en el Estado peruano, y es un aval importante, es una herramienta normativa fundamental para la defensa de los derechos de las mujeres, no necesariamente se reflejan en la implementación ni necesariamente en un cambio rotundo en la vida de las mujeres. Hay avances, pero aún falta muchísimo. Así es, ¿no? Por ejemplo, a nivel político, creo que la ley de cuotas de un 30% de candidatos mujeres se quiere ir un poquito más allá, la alternancia. Así, ¿no? es. Que es una aspiración, me parece, de la mujer, que tenga igualdad de oportunidades. Y todavía no se ha dado esto. ¿Cree que todavía el gran problema es un problema de qué? De las políticas ya existen, o un problema de cultura machista que caracteriza a muchos de los países latinoamericanos? Sí, tiene que ver con una cultura machista y con una construcción de masculinidades, de una masculinidad hegemónica que subordina, que genera condiciones de subordinación y discriminación hacia las mujeres, pero que no solamente está en la población, que no solamente está en la sociedad en general, sino que está al interior de las propias instituciones del Estado. Tenemos serias resistencias aún en nuestros ministerios y en nuestros funcionarios y autoridades del gobierno central y de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos regionales, locales, para asumir el enfoque de género, a pesar que es una normativa de nuestro Estado, ¿verdad?, para asumir el enfoque de género en todo el proceso de la gestión pública y de las políticas. Y entonces, si hay una enorme resistencia, es difícil que podamos ir rompiendo con un conjunto de concepciones culturales, de creencias y de estereotipos, de mandatos, que en todo este tiempo lo único que hemos logrado es la subordinación de las mujeres. Y entonces hay un trabajo, el enfoque de género nos permite ver
cómo son esas relaciones entre los hombres y de las mujeres, y nos permite desde ese diagnóstico y reconocimiento poder encontrar y poder proponer un conjunto de medidas, en este caso desde las políticas, para esos cambios. Pero paralelamente se requiere un cambio de concepciones, de creencias, y por tanto la educación formal en la escuela y no formal en todos los espacios en donde se educa, es fundamental que estos cambios se inicien. Correcto, y esto se puede saber muy claramente en el tema que está en déficit, el tema de los derechos humanos, específicamente, por ejemplo, los casos de relaciones en pareja, el feminicidio, que sigue siendo una plaga en nuestra sociedad. Una plaga enorme. El Perú ocupa el segundo lugar después de Colombia en tasas de feminicidio. Recordemos que el año 2013 se ha registrado 83 casos de feminicidio en el Perú. Y en los últimos 3 años ascendemos a más de 200 casos de feminicidio. Esta es una cifra alarmante, vergonzosa, que no podemos seguir tolerando. Primero hay que visibilizarlo, no como un asunto individual, un asunto esporádico de alguna persona, de alguna pareja, sino como un problema público, como un problema social que amerita de políticas públicas y de intervenciones sostenidas para erradicar esta situación de violencia. Aún así, legalmente hemos avanzado, porque el feminicidio se castiga ahora, por supuesto, como más severamente. Exactamente. ¿No? En términos de norma hemos avanzado significativamente, ¿no? Eso es indudable. Lo que nos falta es avanzar en la cultura, ¿no? Avanzar en la cultura, vuelvo a repetir, no solamente de los ciudadanos y las ciudadanas, sino de todo el aparato estatal. Sino de todo el aparato estatal, efectivamente. Ok. Bueno, vayamos al tema de educación. En general, desde hace 20 años en la actualidad, ¿qué cosas hemos avanzado con respecto a la participación de la mujer en educación? Comencemos con la educación más básica, ¿no? Hay cambios significativos, hay avances significativos sin duda. El más importante es en el nivel primaria de la educación básica regular, donde se ha logrado casi la universalización del acceso y de la cobertura en la primaria. Siempre hay diferencias en nuestro país y en América Latina por otros criterios debido a área rural, sí, a urbana rural, a condición étnica. Encontrar muchas padres de familia que al momento de decidir quién estudia, decide que estudie el hombre. Exactamente, y sobre todo para familias en condiciones de pobreza, para familias de áreas rurales y para familias que pertenecen a pueblos originarios, pueblos indígenas. Hemos avanzado en la primaria, hemos también tenido en los últimos años, precisamente en esta última administración del Ministerio de Educación con la ministra Salas, se ha avanzado muy importantes logros tenemos en la cobertura de educación inicial. Yeah. Hay un avance importante en la cobertura. En secundaria todavía es un enorme reto. Le quiero cortar aquí, vamos a hacer acá una pausa porque nos falta hablar mucho de la educación en general y el avance que se tiene. Regresamos aquí en unos momentos en su programa Antena Internacional. No solo la piel puede sufrir daños causados por la exposición al sol, sino también los ojos pueden desarrollar algunas enfermedades graves a corto y largo plazo. Por ejemplo, es la degeneración macular relacionada con la edad y es por toda la radiación que he tomado a lo largo de mi vida. Entonces, generalmente esa enfermedad empieza después de los 60 años y produce un daño de la mácula, de la visión central. Los pacientes quedan con visiones muy pobres. También existe melanoma dentro del ojo, melanoma, que son cánceres que se producen como una mutación de los lunares. Los lunares no solamente podemos tenerlos en la piel, también pueden aparecer lunares dentro del ojo y convertirse en cáncer. Además de eso, la radiación ultravioleta produce aceleración en la evolución de la opacificación del cristalino, que es lo que se llama la catarata, ¿no? Y los pacientes pueden tener cataratas a más temprana edad por haber estado expuestos a mayor radiación ultravioleta. La prevención y el uso diario
de lentes de alta calidad que bloqueen al 100% los rayos ultravioleta son la mejor manera de prevenir enfermedades visuales causadas por el sol. La recomendación básicamente es tratar de evitar la radiación, sobre todo en las zonas puntas, ¿no? 11, 12, 1, 2 de la tarde. Es no solamente usar el lente de sol, ir a un lugar de reputación y comprar unos lentes de marca, ¿no? Y si uno compra un lente chino de la calle o de un centro de estos ambulantes o centros comerciales clandestinos, el tema es que el lente es oscuro, pero eso hace que la pupila se abra más, se dilate y entra más radiación ultravioleta, es perjudicial. No solo la piel. Continuamos con nuestro programa Antena Internacional. Hoy estamos con especialista de la UNICEF, Yolanda Rojo, hablando de la situación de la mujer a raíz de los acuerdos de Beijing que tuvo en 1995. ¿Qué avances se ha tenido y cuáles son los principales retos que nos falta enfrentar? Señora Rojo, estamos hablando sobre el tema de la educación y vemos que se ha avanzado mucho en lo que es la cobertura nacional, ¿no? Casi hay una cobertura total de los niños que ingresan a las escuelas, ¿no? ¿Cuándo comienza este fenómeno de que sobre todo las niñas comienzan a desertar en el colegio? Sí, esta afirmación de que hemos mejorado en educación es indudable, pero hay que tener cuidado porque hemos mejorado en el acceso y la universalización de la primaria. En la secundaria tenemos grandes retos en el Perú. Aproximadamente en edad oportuna, es decir, hacia los 17 años, solamente el 70% de estudiantes termina en edad oportuna, en el caso de estudiantes mujeres, y en el caso de área rural es solamente en un 43%. ¿Y cuáles son las principales causas de que la persona... Varias causas. Una, digamos, al interior de la propia escuela hay un conjunto de situaciones de discriminación y desigualdad que alejan a las niñas de la escuela. Es una escuela que no necesariamente responde a las necesidades de las niñas. Existe todavía mucho acoso, mucha violencia, mucha discriminación para la participación activa de las niñas y para acogerlas en sus necesidades. En muchas escuelas, por ejemplo, no hay baños diferenciados ni hay un espacio acogedor para ellas. Pero añadido a ello, y sobre todo en áreas rurales, existe el tema de la pobreza, cuando los padres o las madres deben elegir a quién mandar a los hijos a la escuela. Muchas veces lo hacen, prefieren a los varones. Los caminos siguen siendo muy peligrosos en el Perú. Démonos cuenta que en nuestro país hay una enorme dispersión poblacional, sobre todo en áreas rurales y mucho más en áreas amazónicas. No es fácil llegar a las escuelas, las niñas tienen que trasladarse y los niños también por grandes recorridos y en muchos casos tienen que emigrar. Entonces los caminos son peligrosos y violentos. Las niñas muchas veces también por una construcción cultural deben asumir, siendo ya niñas, adolescentes, el cuidado de otros, de los hermanos o de personas mayores en la familia. Por la actividad económica también, muchos son dedicados a la agricultura y al momento de desplazarse, las personas que trabajan en la casa aquí se quedan, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esto es por un mandato cultural, y no solamente en área rural. Hay también muchas niñas y muchas adolescentes en área urbana, aquí mismo en la capital, que trabajan, chicos también, chicas también, que trabajan y que se hacen cargo de sus familias por ser niñas, por ser mujeres. Otro gran problema, y esto se ve mucho más en área rural, es la extraedad o el inicio tardío de la primaria. Cuando una niña ingresa a la primaria a los 8 años, porque hubo una priorización por diversas razones culturales, económicas, por ejemplo, de los hijos varones, y termina la primaria hacia los 14 o 15 años, hay una alta probabilidad que no concluya la secundaria y que prontamente se embarace. El embarazo adolescente es un problema gravísimo todavía en el Perú. La cifra se mantiene, incluso en los 2 últimos años ha subido un poquito, estamos alrededor del 13% de embarazo adolescente a escala nacional, pero esta cifra es enorme. Por ejemplo, en área amazónica, en Loreto y en Ucayali, tenemos cifras del 30% y hasta más, y en población indígena xáninca, más del 40% de las niñas y adolescentes están embarazadas. Y los diferentes estudios
cualitativos y cuantitativos que se han realizado nos señalan que de cada 10 niñas embarazadas, adolescentes embarazadas, solamente una concluye la escuela. 9 se retira, a pesar de que hay una ley que se aprobó muy recientemente, que señala que las niñas debieran de permanecer y terminar la secundaria. Hay un conjunto de situaciones de discriminación que muchas veces están invisibles a lo cuantitativo, pero que se dan en la cultura escolar, que impiden que permanezcan. En este caso de las jovencitas embarazadas, ¿qué política estatal existe para poder combatir este mal, que ya creo que es un mal social, ¿no? Hay una ley, hay la ley para que las niñas o madres embarazadas, o sean madres o estén con un embarazo en camino, terminen la escuela y no sean expulsadas. Es una ley, pero aún falta trabajar un conjunto de cambios en la cultura escolar, en las percepciones, mandatos y expectativas que tienen las y los docentes y los niños y las niñas y los estudiantes, para que no estigmaticen a esta niña. Nadie quiere ir a un espacio donde todo el mundo la mira, donde la señalan, donde la juzgan, claro, como la única responsable del embarazo, además, siempre, ¿no? Claro, sí, o sea, están las leyes, pero la sanción no es legal, sino la sanción es cultural del grupo humano, ¿no? Hay una sanción social con respecto a las niñas embarazadas. ¿Qué nos puede decir acerca de la alfabetización? ¿Hemos avanzado de la misma manera? En la alfabetización estamos en una situación flagrante también. En el Perú, el triple de mujeres respecto a los varones es analfabeta. A escala nacional es más o menos del 10% de mujeres, de analfabetos son mujeres, frente al casi 4% de varones. Esta es una cifra que... ¿Cuánto? A ver, esto es interesante. Esta es una proporción que se ha ido manteniendo, ¿no? Sí. ¿Cuántos son analfabetos en el Perú? 1 millón más o menos. Y eso es a nivel de, si somos 1 millón de mujeres. A nivel porcentual. Le digo esto porque yo me acuerdo algunas ceremonias de otros gobiernos que decían que ya no había analfabetos en eso no es cierto. Tenemos analfabetismo y como digo, lo más terrible es que la proporción, acá hay una brecha muy grande de género, porque es el triple de mujeres analfabetas respecto a los varones, ¿no? Y estos también los sectores más rurales apartados. Efectivamente, y bueno, no solamente en el Perú, sino en América Latina en general y en el mundo en general es muy útil el análisis interseccional que nos ofrece el enfoque de género. Es decir, es importante cruzar diferentes aristas para mirar la situación de las mujeres, ¿no? Es decir, tenemos las diferencias de género, hombre-mujer, pero también es importante mirar la condición étnica cultural de las mujeres, indígena o no indígena, el área geográfica, si está en área rural o no, y la edad. En el Perú, ser mujer, vivir en área rural, ser indígena y ser niña coloca a la persona en la condición de mayor vulnerabilidad. Si es mujer y al mismo tiempo ya es indígena, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos en una situación mucho más seria que simplemente ser mujer? Por supuesto que sí, ¿no? Las mujeres indígenas tienen mucho menor acceso a recursos, incluso la mayor cifra de indocumentación, a pesar que hemos avanzado en esto, sigue siendo de mujeres indígenas. Son el mayor porcentaje de mujeres que no terminan la educación secundaria, son el mayor porcentaje de mujeres también en muchos casos que tienen un embarazo precoz, y entonces están en una condición de mucho mayor vulnerabilidad. ¿Cuánto hemos avanzado en políticas sociales al respecto, ¿no? Este gobierno se ha caracterizado por impulsar distintas políticas sociales, ¿no? Desde Caliwarma para poder dar alimentación a las personas más excluidas, y otras políticas más. ¿Cuánto ha mejorado la situación la situación de la mujer con estas políticas sociales? No tenemos una evaluación a conciencia, todavía el Estado no tiene una evaluación realmente profunda de cuánto pueden haber avanzado la situación de las mujeres respecto a las políticas, a estas últimas políticas sociales. En general, un primer aspecto que me gustaría señalar es que muchas de las políticas sociales están dirigidas al mejoramiento de la familia y de la situación de las niñas y de los niños, lo cual es absolutamente importante y fundamental, a través de la mujer, ¿no? No siempre el mejoramiento de la vida de las mujeres se mira como un fin en sí mismo, sino como un medio para el mejoramiento, por ejemplo, en este caso, de la vida de las niñas y niñas. ¿No? Porque ya hay varios, su calidad de madre, ¿no? Hay varios estudios que dicen que las políticas sociales, si no incluyes a la mujer, incluirla significa mejor distribución, mayor retribución de esa ayuda en la propia familia y en los niños.
Por supuesto, una mujer que termina la educación básica, que es lo mínimo que deberíamos de acceder todas las personas, va a tener hijos que van a sufrir menos enfermedades transmisibles en la primera infancia, va a tener hijos que van a tener mayor proporción de cumplimiento de la vacunación, van a poder tener hijos que van a tener probablemente mayor posibilidad de terminar la propia escuela, ¿no? Esto es importante, pero no hay que quedarnos en esto, ¿no? La mujer no solamente es un instrumento de educación en su calidad de madre, sino es una ciudadana y como tal, en sí misma, tiene el derecho de que se le acerquen plenamente el conjunto de derechos, ¿no? Hemos avanzado, por ejemplo, en la inclusión de la mujer en la PEA, pero todavía el 30% de mujeres en el país no reciben ningún tipo de ingreso monetario. Sí, ¿no? ¿No? Y hay una brecha también, por último, para el último comentario, en lo que gana una mujer dentro del mercado laboral comparado con un hombre, ¿no? Sí, los hombres siguen teniendo un ingreso más o menos superior a las mujeres en un 30%. En algunos casos las mujeres han aparejado su trabajo, el acceso al trabajo remunerado, pero eso, por ejemplo, no ha significado una disminución de sus horas de trabajo al interior de las familias. Sigue siendo ella principalmente la responsable del cuidado de los otros y de las tareas domésticas. Esto resta mucho tiempo a las mujeres y muchas posibilidades para estudiar, para educarse, para trabajar y para construir proyectos de vida de los cuales tiene derecho. Muy recientemente, este es un elemento que recién se está mirando y que el propio Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables está tomando en cuenta, ¿no? En el Perú hace recientemente, muy poco, en el año 2010, había una encuesta nacional de uso del tiempo que ha permitido visibilizar que las mujeres tenemos muchísimas más horas de trabajo dentro del hogar que los compañeros varones, y mientras esto permanezca, las mujeres vamos a contar definitivamente con menos posibilidades de desarrollar nuestro proyecto de vida y de decidir plenamente nuestro futuro con autonomía y libertad, ¿no? Bueno, yo quiero acá agradecerle su visita, señora Rojo. Muchas gracias por tal. Y con ustedes, antes de despedirme, quisiera desearles un feliz día a todas las mujeres del Perú, el día domingo. Hasta el próximo viernes.